en general, ¿no? Estas 2 últimas semanas, tú que eres gestor profesional, que tienes que estar en el día a día de los mercados, yo creo que estás teniendo quizás 2, 3 semanas, aunque ha habido lo que ha habido, pero quizás bastante tranquilas. Sí, sí, efectivamente, para, bueno, lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Un poco el mercado. Lo cierto es que, bueno, hemos visto cierta recuperación, ¿no? Parece que los miedos, pues al final, a ver, pues como todo, ¿no? Venimos de quizás un poquito exagerados, ¿no? O sean motivados por lo que sea, ese miedo a la recesión, que no llega todavía, ¿vale? Es verdad que en algún momento llegará, pero lo cierto es que el SP500, aquí tengo un gráfico, por ejemplo, de que le he puesto el indicador del MACD, que es una medida, ¿no? De, al final, un poco del momentum, ¿no? De cómo lo está haciendo. Bueno, si está por encima de 0, pues bien, si está por debajo de 0, mal. Bueno, pues en este caso el SP500 está por encima de 0 y parece que quiere superar sus máximos anteriores y eso que lo que es el contado todavía no lo ha hecho. O sea que, bueno, ahí vemos ciertas divergencias positivas en cuanto a indicadores técnicos. Bien, mientras no pierda el 3.990, yo creo que la cosa, pues bueno, vamos a ver mañana con los datos de inflación, ya sabemos que pues ahí es donde va a estar todo el tomate, como se suele decir, ahí es donde va a estar, bueno, pues que realmente si la Fed tiene que actuar más o se conforma con estar un poquito al margen. Eso es lo que teme un poquito el mercado, ¿no? Que al final pues la Fed se ve obligado, ¿no? Pues a subir no 0,25 sino 0,50, ¿no? Puntos básicos. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, por ahora, efectivamente, el resumen de lo que ha sido estas últimas 2 o 3 semanas, recuperación, especialmente en Europa, que estamos ahí en máximos anuales en prácticamente todos ellos. Al IBEX parece que le cuesta un poquito más. Ya sabemos el peso, ¿no? Financiero que tiene, que por eso se ha quedado ahí un poquito atrás. Y bueno, y el S&P, Dow Jones, Russell, Nasdaq todavía lejos de sus máximos, pero bueno, por eso ahora quizás sigue mereciendo la pena, ¿no? Seguir en Europa, es decir, el 40, 50, 60% que tengamos de exposición a renta variable, yo creo que mucha de ella tiene que estar en Europa. Ahora es el fuerte. No sabemos si eso continuará así, pero bueno, yo pienso que va a seguir así porque, bueno, aquí parece que los tambores de recesión parecen más lejanos, ¿no? Que en Estados Unidos. O sea que, bueno, positivos. Vamos a ver, mañana a ver si nos da permiso ese dato, que no salga muy mal o muy diferente de lo que se prevé, ¿no? Que al final es una subida. Si no recuerdo mal, creo que el mercado prevé como un 5 y algo, 5,2, 5,3, no recuerdo, bajando de 6. Bueno, bajando, que al final son incrementos, ¿vale? Pero son incrementos más suaves. Así que bueno, como digo, ya veremos, pero el mercado sí que anticipa o parece confiado, ¿no? De que la cosa pues se va a seguir moderando los precios y por tanto pues al final eso es alcista para las bolsas. En este caso, bueno, lo que posiblemente veamos mañana del IPC, que es esos datos que tú acabas de dar, bien es verdad que vienen acompañados porque sigue siendo ese paralelismo, ¿no? Con el año pasado, donde se confrontan los datos de IPC del año pasado con los de este. Entonces, pues bueno, tenemos también ese efecto escalón que posiblemente lo seguiremos teniendo también aquí en Europa de cara a los posibles meses que vengan. De todas formas, como has abierto el SP500, bien es verdad que la zona de los 4.000, yo creo, me dice si me equivoco, que prácticamente desde principios de año la zona de los 4.000 arriba, 4.000 por debajo, 3.700, 3.000, etcétera. Al final toda esa zona, que además que se está viendo ahora en el gráfico, es donde lleva moviéndose prácticamente todo el año y no acaba de romper, ¿no? Si nos vamos quizás al tecnológico, es parecido el gráfico, no es exactamente lo mismo. Y en cambio, como tú muy bien dices, en Europa es donde quizás ahora hay que apostar. Lo que yo no sé si hay que apostar de cara a mucho o solo un poquito más, ¿no? Porque los tambores de que en Estados Unidos está empezando a entrar en problemas es grande. Hoy escuchaba a un compañero que esto ya me ha parecido que es un problema, pero que me ha parecido ya rocambolesco, es que están diciendo que si quieres entramos ahora, pues si quieres, porque te iba a preguntar igualmente por el sector inmobiliario, ¿no? En Estados Unidos se está hablando que tienen un problema muy gordo porque con esto del cambio climático
todas las aseguradoras allí, si hay un tifón o este tipo de cosas, pues la casa no está asegurada, se la come el propietario. Entonces, dicen que ahora los bancos tienen que empezar a revisar todas las revalorizaciones de cara a esa parte del sector inmobiliario, que pueden ser casas o pueden ser locales comerciales. Entonces, venía a decir el compañero que, claro, que el factor cambio climático, cuidado, que está ahí y nos pueda venir un problemón por esa parte. Hablando también de que en el sector inmobiliario en Estados Unidos primero se ha estancado por esa subida tan agresiva de tipos de interés, pero bien es verdad que luego ese, no sé si decir todavía cambio, ese paradigma en cuanto a que en Estados Unidos mucha gente ha querido dejar de trabajar, pero porque ellos han querido, ¿no? Porque recibían más dinero de los subsidios, etcétera, está haciendo que también el teletrabajo lo esté forzando. Entonces, esa idea ya de tener oficina local se está perdiendo un poquito y por ahí no sé cómo verás o cómo ves tú el sector inmobiliario y que eso se pueda trasladar quizás también a Europa. Sí, bueno, yo no soy experto climático y además yo creo que ahí sí, nunca se ponen de acuerdo, no solo me faltaba ya. No se ponen de acuerdo, ¿no? Hasta qué punto, pues eso, bueno, pues es cierto, no es cierto, cómo puede afectar. Yo soy experto en, digamos, o lo poco que sé, yo creo que sobre los gráficos. Y fíjate, si vemos el gráfico, este es el inmobiliario, el que muestra en pantalla en Europa, fíjate, prácticamente está muy cerquita de mínimos. Bueno, pues sea por lo que sea, lo cierto es que no termina de, digamos, de recuperar, vamos, ni de broma, ¿no? Digamos, los precios prepandemia, ¿no? Por así decirlo. Y lejos de eso, ¿no? Está muy, muy cerquita de mínimos. Eso, bueno, el mercado descuenta que a lo mejor, pues, los hábitos han cambiado, la gente trabaja desde casa, un porcentaje sigue trabajando desde casa. Y bueno, por lo que sea, pues, digamos, el grado de ocupación, sobre todo de oficinas, hablo. Ya sabemos que al final el rating inmobiliario es mucho más que eso, pero bueno, una parte importante es precisamente el tema de las oficinas y yo creo que por ahí eso le está pesando. Y eso, de hecho, es lo que dicen mucho, ¿no? De, bueno, que ahí puede haber algunas quiebras, algunas cosas. Bueno, lo vemos en el gráfico. Es decir, es bajista en Europa claramente, o sea, es un sector a evitar. Eso es cuando me preguntas, ¿no? Perdona que te interrumpa un momento. Quizás tú no eres... es decir, tú lo hemos hablado aquí en el programa, también de cara para los oyentes. Hombre, vamos a decir que sigues la guía del análisis técnico, solo que bueno, le metes variaciones. Digamos que no eres el analista técnico puro que todo el mundo entiende del libro de Murphy, etcétera, sino que bueno, tú has hecho ahí tu versión, digamos. Pero eso que estábamos viendo en el gráfico, ¿tú lo tomarías como un posible doble suelo o todavía esperarías a que pase algo más de tiempo antes? Ojo, te estoy hablando de esto porque a lo mejor hay alguien que dice, oye, esto es un doble suelo, Javier lo utiliza, o tú de estas figuras chartistas pasas olímpicamente y te da igual que te haga un triángulo, etcétera. Bueno, normalmente, efectivamente, ¿no? El análisis técnico es muy particular de cada uno. Es una ciencia y un arte, más bien es un arte. Entonces, claro, lo que ocurre es que cuando yo veo una W, otro ve una V y el otro ve, pues yo qué sé, un elefante haciendo una pirueta, ¿no? Entonces, esto es lo complicado, ¿no? Realmente lo que hay que definir es, muy bien, nosotros vemos una figura, pero luego el analista técnico tiene que apoyarse en algún tipo de divergencia, ¿vale? Divergencias al final no son más que pues que un indicador te diga que está subiendo, está haciendo nuevos máximos y los precios no confirman, ¿no? Entonces eso se llama una divergencia. Cuando buscamos figuras, que yo no las uso particularmente porque son muy, muy subjetivas, ¿vale? A mí usar algo subjetivo no me vale porque tenemos que llegar a la misma conclusión tú y yo, si no ese análisis para mí no me vale. Está muy bien en un libro, en los libros la verdad es que nunca fallan, ponen sus ejemplos, claro, no te van a poner lo que no acierta, ¿no? Pues ya está. Entonces, ¿esto es un doble suelo? Pues fíjate, yo, lo que se ve, claro, lo que te decía, la divergencia. Fíjate el MACD son dos medidas exponenciales que nos indican el momentum. Fíjate cómo cuando el precio hacía el nuevo mínimo, se acercaba al mínimo, el MACD ha quedado muy por encima. Eso quiere decir que lo que es la fuerza bajista está muy, muy en entredicho. Ahí a lo mejor el que ya tiene o empieza a tener los mandos de la nave o del coche es el alcista. Entonces, bueno,
Yo estas figuras me las tomo un poco ahí con alfileres, pero es verdad que cuando tenemos otro tipo de indicadores que apoyan, ¿vale?, esa tesis, entonces sí, me vale. Pero bueno, no obstante, normalmente lo que se suele hacer es que la figura esté confirmada, es decir, comprar aquí si está muy bien, si luego sube, fenomenal, pero es adelantarse, ¿no?, a la señal. Hay que comprar cuando ya, pues a lo mejor el índice, el valor, lo que sea, alcanza nuevos máximos anuales, o hay que comprarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía es una figura muy incipiente. Efectivamente, podría ser una figura de vuelta, no lo sabemos, pero lo cierto es que es el sector más débil, o uno de los más débiles, seguro, con diferencia. Entonces, bueno, yo eso trato de evitarlos y me voy a poner, por ejemplo, el americano, que tiene mejor aspecto. En Europa está muy flojo. En el americano es verdad que, bueno, lo hace mejor. En el momento en el que pase esa media de 30 semanas, que es otro indicador que yo utilizo, oye, pues a lo mejor ya aquí va a ser interesante. Pero a día de hoy es mejor esperar. No sabemos si es por el cambio climático, por el COVID o por lo que sea, pero lo cierto es que aquí se descuenta algo malo. Entonces, yo prefiero estar al margen. Cuando ya a lo mejor lo malo no pasa y el gráfico sube, ahí me meto, pero no antes, porque no sé lo que va a pasar. Normalmente no sabemos lo que va a pasar, pero si encima nos adelantamos, pues peor. En este caso, Javier, hemos visto estos días, bueno, pues ese subidón dentro de lo que es el Bitcoin, ¿no? Y también un poquito del oro. El oro no es exactamente igual, pero bueno, para que la gente lo entienda, al oro le pasa un poco como el SP500, ¿no? Cada vez que tocaba, en este caso, el oro, la zona de los 2000 un poquito, ¡pum!, para abajo y volvía a subir. En este caso, entiendo que a lo mejor por regulación tú no puedes entrar, entiendo, en Bitcoin como tal. No sé si te interesaría quizás hacerlo de forma indirecta, es decir, a través de fondos o a través de ETFs que estén relacionados con esa industria, o al final tú como experto, tanto para ti, primero por regulación, pero aunque lo tuvieras que hacer a título personal y sobre todo un poquito de cara a los que nos están escuchando y también viendo, prefieres apostar por el oro, ¿no? Aquí lo hemos hablado distintas veces, lo podemos hacer a través de fondos, a través de acciones. Creo que también, no sé si alguna vez me has dicho que utilizas a lo mejor algún derivado para cubrir, etcétera. Bueno, vamos a ver, hay siempre formas, a ver, no de eludir, pero sí de una exposición, ya has dicho tú, indirecta. Es decir, hay, digamos, acciones, empresas que tienen en su haber esos Bitcoin que al final, como son valorados, pues sube o baja, con lo cual indirectamente lo vas a tener, o a través de ETFs, que bueno, ahí la negociación es un poquito más durilla. Lo que no se puede tener, lo que yo no puedo tener en el fondo son futuros digamos, de esto, ¿no? De Bitcoin, o futuros entregables de materias primas. Yo no me puedo, que me llegue una carta y me diga, oye, aquí tienes tus barriles listos para ser recogidos, ¿no? Eso es lo que no puede ser. O aquí tienes tus onzas, que si no vienes, pues nos las llevamos, ¿no? Eso es lo que yo no puedo tener. Pero bueno, al margen de eso, Bitcoin, fíjate, un gráfico claramente alcista, ya desde los 21, 22.000. Claro, lo dices ahora, ¿no? ¿Cómo ha subido? Bueno, mira el MACD, hablábamos del MACD. Precisamente, justo, qué casualidad, ¿no? Compra en esta zona de los 21.800, 22. Y por ahora, lo mantiene. Y de hecho es que si nos vamos muy atrás, es un sistema que ha funcionado muy bien con el MACD porque tiene mucha direccionalidad, ¿vale? Lo mismo pasa en este caso con el oro, que ya que lo has preguntado, hombre, yo prefiero oro a Bitcoin porque para mí es mucho más fácil. Insisto, no tiene que ser oro entregable, ¿vale? Hay otro tipo de oro, certificados, etcétera, en la que, bueno, pues me dicen, oye, te guardamos tal cantidad en una bóveda por ahí que tenemos nosotros en la caja fuerte. Te cobran una pequeña fee, una pequeña comisión y ya está. Bueno, el gráfico del oro, pues, salvando las diferencias, es, bueno, es similar a Bitcoin. Lo que pasa es que el Bitcoin ya ha fugado, ya se ha ido, y el oro está luchando, ¿no? Con ese 2000, porque ahora todo el mundo habla del oro. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que haber ahí una especie de vuelta para quitarse a toda esa gente que se ha metido ahora en el oro y luego ya
subir, pero bueno, nosotros yo llevo como gestor en el fondo llevamos oro físico en este caso, pero somos pacientes. Y además yo soy consciente de lo que te digo, que yo creo que falta ahí una corrección un poquito para ya despegar. Pero bueno, prefiero llevar oro físico a liquidez, por ejemplo. Una cosa, Javier, vamos a decir, no es asesoramiento, pero quizás como pequeñas píldoras, ¿no? Cuando alguien que quiera ahora meterse a invertir en oro y diga, yo tema acciones no entiendo, no sigo la metodología de Javier, pero quiero acercarme a ese mundo a través de fondos o a través de ETFs. Para elegir qué fondo o qué ETF, no sé si con lo que vas a decir ahora se puede, es decir, ¿cómo aconsejarías que fueran a buscar? Es decir, que fueran a Morningstar para buscar las estrellas, que viesen otros parámetros. ¿Los parámetros que vas a dar sirven para los dos o hay que, he dicho el oro, pero luego a la hora de elegir fondos o ETFs pueden ser de cualquier otra materia y tú parametrizas cada uno de distinta forma, ¿no? El producto me refiero. Claro, bueno, en primer lugar hay que diferenciar si son activos que requiere ser profesional o no. Hay, digamos, ETFs que tienen el folleto, lo tienen en inglés, por lo tanto, eso lo considera aquí la CNMV, bueno, en Europa se considera que no es apto para los inversores porque entienden que no todo el mundo sabe inglés. Bueno, entonces eso es un problema. O eres profesional o no puedes operar ese tipo de ETF. No pasa nada porque los hay con el folleto en español, en el idioma local, lo que pasa es que, bueno, ya hay que buscarse un poquito la vida. Al final, de lo que se trata, porque esos son detalles importantes, pero de lo que se trata es de que el activo que yo vaya a comprar tenga realmente lo que estoy buscando, tenga oro, porque si luego resulta que tiene mineras o tiene otras cosas, cuidado, ahí a lo mejor no estás obteniendo el 100% de la revalorización del oro, o a lo mejor unos cubren divisa y otros no. Esos son los detalles que verdaderamente importan, ¿vale? No si el KDI está en inglés o no, ¿vale? Entonces, bueno, de esos hay de ICERS, hay de Wisdom Tree, hay, bueno, diferentes gestoras que realmente obtienen, pues eso, una rentabilidad cercana a lo que se va a mover el oro. No va a ser exacta, ¿eh? No va a ser exacta porque, bueno, luego no se invierte el 100%. Pues un 95%, 96%, bueno, pues se aproximará, ¿no? Yo, por ejemplo, el que suelo indicar, y no es un consejo de inversión, es el SGLD, bien, el Invesco Physical Gold, es un activo cotiza en Italia, tiene bastante liquidez y bueno, y como se puede apreciar, pues sigue bastante bien la revalorización del oro, eso en caso de que nos interese llevar oro. Hay futuros, hay CFDs, hay otra serie de ETFs, por eso insisto en que no es que lo recomiende yo, pero bueno, yo el que uso es este, porque la verdad es que para mí es el más interesante. Ojo, porque a lo mejor para otro perfil de inversor, a lo mejor no es el más interesante, ¿vale? Por eso Sí, hay que decirlo. no lo sé, a lo mejor tu perfil es, o a la hora de gestionar es no arriesgado del todo, pero es un perfil un poco medio arriesgado y el que estamos y de lo que tú estás intentando transmitir es que a lo mejor el particular es bastante conservador, con lo cual un fondo, un ETF de estas características no le valdría porque va a dormir intranquilo, ¿no? Para que nos entendamos. Eso es, las materias primas en general se consideran arriesgado producto complejo, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Cualquier materia prima se considera arriesgado, así que bueno, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Oye, pues no, es que yo no puedo vivir con un activo que baje un 3%, no, pues oye, a lo mejor eso pues no es, digamos, entonces tu producto, tu activo. Bueno, con el tema de Agenda 2030, ESG y demás, podemos entrar en cuestiones y debates morales, ¿no? ¿Es bueno tradear, invertir, especular con el cacao, con el trigo, con todo lo que comemos? Porque claro, a lo mejor dicen, con el oro sí, con el hierro también, pero con lo que es la comida a lo mejor no, con la carne de cerdo, etcétera, ¿no? Ahí ya entraríamos un poco en debates, porque yo he conocido gestores
profesionales que para descorrelacionarse un poco de los mercados invierten en cerdo. No sé si dentro de tu metodología o dentro de tu visión eso lo podrías llegar a incorporar en un futuro, ¿no? Bueno, no es mi caso, por lo que te comento que al final no podemos tener ETFs con futuros entregables, ¿vale? Que normalmente la mayoría de ellos, los ETFs estos, pues agricultura, energía, precious metals, todos esos, al final llevan futuros entregables y no podemos. A ver, luego lo de éticamente, moralmente correcto o no, vamos a ver, es que me extraña mucho que podamos mover ese tipo de mercados, ¿no? Nosotros, simples mortales, ¿no? No tenemos cuentas ni lo suficientemente grandes, pero vamos, al final es un mercado que sobre todo está hecho para el productor, ¿no? Y para asegurarse de riesgos y los precios, o sea, que tampoco nos pensemos que estamos actuando de una manera poco moral, ¿no? Buscamos tendencias, buscamos aprovecharnos de los precios tanto para la alza como a la baja. O sea, es decir, que es que esto, bueno, a veces nos interesará para arriba, otras veces para abajo, pero no sé, y el oro, como no se puede masticar, pues ese sí es más moralmente, ¿no? Manejable y el otro no. En este caso, con el oro, quizás no se le está dando el bombo, pero tú decías que a lo mejor, vamos a decir, inversores rezagados, que en vez de entrar antes han entrado, pues, o bien en otros momentos cerca de los 2000 o ahora cerca de los 2000, y tú dices que, bueno, puede venir, digamos, un pequeño retroceso para que haya ahí quizás una criba y luego despegue, pero todo el oro que está comprando China, todo el oro que está comprando otros países, eso en algún momento también tiene que influir, ¿no? Es decir, eso que haya o que empieza a haber un run de escasez en el mercado, eso va a tener que potenciar esa subida del oro, supongo en algún momento, porque lo que quizás se habla más, ¿no? Como estamos haciendo tú y yo de cara a los mercados, es que en parte el oro está subiendo, primero por el tema de la inflación, segundo por la guerra de Ucrania, pero habría que hablar, yo creo que casi más fuerte de este tercero, ¿no? De que están haciendo acopio muchos países de oro por esa guerra geopolítica que estamos empezando a vivir, donde estamos viendo cómo ya incluso Rusia, la India, Arabia Saudí están empezando a comprar en yuanes, ya no en dólares. Bueno, vamos a ver, al final, ¿por qué sube algo? Pues porque digamos que la demanda está dispuesta a ofrecer más, ¿no? Pero al final no hay que olvidar que cuando uno compra, otro vende. O sea, es decir, que ahora digamos, bueno, es que los bancos centrales están comprando más, pues habrá otros que se lo vendan, si es que es así, ¿no? Entonces, claro, lógicamente por el tema de reservas y ampliación al final, pues QEs y todo esto, masa monetaria, pues claro, si queremos darle respaldo, pues obviamente tendremos que comprar oro. Es que es así, oro, plata, en fin, cualquier activo, ¿no? De ese estilo. Bueno, sea como sea, la tendencia que tiene es alcista, lo que decía, tiene que haber algún tipo de corrección, no va a ser tan fácil, ¿vale? Lo están haciendo demasiado fácil. Llevo muchos años en esto y bueno, a veces se ve, pocas veces se ve, digamos, esto, ¿no? Que están haciendo. Entonces, razones, has dado 4 o 5, da igual, es decir, al final el precio lo único que hace es reaccionar antes o después a esas noticias, pero la tendencia que es actualmente, al final, sobre todo es por el tema de los balances, es decir, si el balance de los bancos centrales no hace más que expandirse, tienen que dar, digamos, una cobertura a eso, a un respaldo a eso. Entonces, bueno, puede ser que ahora necesiten comprar oro, pero al final, por una cosa o por otra, la tendencia es la que prevalece. Y por ahora es alcista, con un poquito de margen de caída, insisto en eso, ¿vale? Pero es que fíjate, lo que hay por arriba, Sergio, me voy a echar el gráfico hacia atrás, es que no hay nada por arriba. Entonces, claro, como no hay nada, pues aquí digamos que los inversores tienden a quedárselo. Nosotros en el fondo de inversión, lo que te digo es que en vez de tener liquidez, llamamos oro, porque ahora la liquidez sigue sin darnos apenas nada. ¿Vale? Hombre, antes cuando te daban un 4, un 5%, aquellos tiempos, ¿verdad? Pues a lo mejor sí te interesaba, pero es que ahora, ¿no? Es que ahora es
oro, poquito de liquidez y el resto renta fija, renta variable. Es que no hay otra. Y ya para terminar, Javier, ¿tienes en breve alguna mentoría, algún curso? ¿Vas a dar algún webinario para los oyentes para que puedan, pues si están interesados en hacer alguna formación, pues bueno, que sepan que, Sí. y esto lo digo yo, no, con uno de, creo que de los mejores formadores que hay en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Pues sí, en mayo, es decir, dentro de un mes y poco, creo que a finales de mayo, sí que tengo idea hacer bueno, uno de los cursos que yo hago 2 al año, suele ser en mayo y en noviembre, por ahí, digamos sobre, al final, inversión y luego, bueno, lo que es cobertura, ¿vale? Es decir, son las dos patas importantes, ¿no? Es decir, qué es lo que tengo que comprar y en qué momento me interesa cubrir mis inversiones, ¿no? No vaya a ser que pues eso, alguna corrección me haga devolver, ¿no?, lo que he ganado. Así que, bueno, ese curso lo haremos a finales de mayo, todavía no tengo fechas, pero bueno, está ahí ya fraguándose. Vale, pues dentro de 2 semanas, si volvemos a vernos, te pregunto y ya para que la gente se pueda apuntar. Como siempre, un placer, Javier. Nada, que tengas buen día, que las inversiones marchen bien y nos vemos a la siguiente. Muy bien, igualmente, Sergio. Hasta la próxima. Un abrazo, Javier. Hacemos una Adiós. pequeña pausa y volvemos.